Que Lucio, tú como también has sido parte de la Central Obrera Boliviana, eres economista, conoces bastante bien nuestra realidad. ¿Cuál es tu punto de vista con lo que, bueno, son la crisis de la izquierda, pero también queriéndose revitalizar en estos foros, ya como habíamos mencionado, para no ir repitiendo, con diferentes movimientos ideológicos, e incluso con apoyos internacionales, como ser de las transnacionales, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, vamos a ir analizando posteriormente, pero ¿cuál es tu punto de vista, Lucio? Bueno, yo voy a discrepar, no sé, totalmente con los que me han antecedido, ¿Estás en tu derecho, Lucio? porque estoy para eso, para Claro, debatir. exactamente. Primero que nada, el consenso de Washington, si bien es cierto, no nace en el 89, para corregirle, nace en el 87. No va a ir más allá. 1974 ya entra en una tercera crisis el capitalismo. El capitalismo siempre está en crisis, pero tiene la capacidad de recrearse. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya 30 años, el capitalismo tiene una época de 30 años de épocas doradas, Bonanza. bonanza, ya. Se creía que el capitalismo como tal se estaba consolidando, que no iba a haber más crisis, ya. El 74 empieza a manifestarse la crisis del capitalismo. ¿Por qué? Porque hay una inflación en el mundo entero, ya empieza a subir el petróleo, ya se acordarán que nace la OPEP. Al 74 el mundo estaba dividido entre el mundo capitalista y el mundo socialista, ya. Eh, Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de Europa, ya de Alemania, Hungría, no por efecto de sus revoluciones, porque no hubo revoluciones ni en Hungría ni en Checoslovaquia, hay una especie de reparto del mundo entre Lenin y Wilson, presidente de los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, el mundo, el momento que estaba viviendo hasta el año 74 es la contradicción entre el capitalismo y el socialismo. ¿Ya? El capitalismo como tal, reitero, entre el año 74 en crisis, ¿ya? No obstante que hasta ese periodo había ya países que habían entrado a un proceso de liberación nacional y antes, en 1929-30, surge el teórico economista Keynes, ¿ya? Que pretende salvar el capitalismo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Por recomendación de él, es que el Estado se mete en la economía, regula, controla la economía. Entonces, si vamos a ir analizando históricamente lo que es la economía está siempre de acuerdo a los ciclos económicos que se viven en un periodo estatal, en un periodo monetarista o neoliberal. Es así los ciclos de la economía. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Efectivamente, el 74, cuando cae las recetas del keynesianismo, ya vuelven al escenario económico y social las recetas del neoliberalismo, que habían estado más o menos también ahí mirando agazapados durante 30 años, a través de muchos economistas teóricos, entre ellos, no me acuerdo en este momento el nombre del economista, pero es el autor del libro Camino a la Servidumbre, ya. El alumno de este, Milton Friedman, dicen, bueno, a grandes males, grandes remedios. Hay que abrir de par en par ya las inversiones en los países, hay que privatizar absolutamente todo y obviamente el año 85-86 surge el consenso de Washington. Este autor al que hacía referencia hace rato es von Friedrich Hayek. Hayek. Hayek.
Ya, esas recetas empiezan, se ven que es el momento oportuno para llevar a la práctica. Su mejor alumno obviamente ha sido Friedman. Obviamente, reitero, la crisis, las políticas neoliberales en Estados Unidos y en Inglaterra se dan en el año 74. A nuestro país llegan con un retraso de 10 años aproximadamente. Cuando la UDP asume al gobierno, el 82-83, estamos en plena crisis. Y en el mundo entero estaban aplicando recetas neoliberales. Bueno, el 89 todos saben que se cae el muro de Berlín. ¿Ya? Las razones son muchas, ¿ya? Pero la fundamental es que no había libertad política, no había libertad de expresión. Ya era un socialismo de cuartel. Ya no habían cambiado, sobre todo el papel del trabajo abstracto. ¿Qué es el trabajo abstracto? Es el trabajo asalariado. Cuando Marx habla ya de hacer una nueva sociedad, está hablando de la emancipación del trabajo. No está hablando de la igualdad. Jamás Marx ha hablado de la igualdad. No es posible la igualdad. Sino Marx habla de abolir la explotación. ¿Y qué es la explotación? En los términos de Marx, es que el obrero o el trabajador ya crea plusvalía. Ese es el tema de explotación. No es que es más pobre o vive en la miseria. No es cierto eso. ¿Ya? El obrero siempre ha estado más aventajado que el resto de la población. Si es explotado es porque genera plusvalía y los capitalistas se apropian de esa plusvalía. Entonces, ese es el concepto fundamental en el marxismo del tema de explotación. ¿Y qué es el capital? El capital son las relaciones sociales de producción que rigen el capitalismo. ¿Ya? Lo que ha ocurrido en la Unión Soviética ya es que se ha socialismo en la Unión Soviética. No ha habido socialismo. Los primeros años de la revolución, hasta el año 1922, efectivamente se estaban encaminando en esa dirección, pero a la muerte de Lenin todo se mutó y fue un capitalismo sin capitalistas. Lucio, en esto quisiera que nos aclares, ¿no? Por ejemplo, muy bien sabemos que el socialismo, cuando hacemos un análisis desde diferentes puntos de vista, sabemos muy bien que, por ejemplo, cuando nació la revolución mismo, nació con ciertas ya visos de, vamos a llamarlo, de crisis. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Marx, ¿qué decía? Que tenía que darse la revolución del proletariado en países desarrollados, industrializados. Pero no se dio. Y él daba como ejemplo que se tenía que dar en Alemania, ¿cierto? Pero se dio en lo que es Rusia, y para entonces Rusia no para nada era, no tenía la cantidad de obreros, porque eran más agricultores, ¿sí? Una equivocación que se dio. Posteriormente Lenin, no olvidemos que también fue el que ha iniciado la colectivización de las tierras. Bueno, hasta ahí. Bueno, ¿quién era pues Marx? No era pues Marx Dios, es un ser humano como cualquiera de nosotros. Lo que él ha previsto es que tenía que darse efectivamente el socialismo allá en los países donde haya desarrollo de las fuerzas productivas, fundamentalmente en Alemania y en Inglaterra. Ya, en Inglaterra ni siquiera hubo visos de revolución, en Alemania sí. Ya, pero el capital o el capitalismo toma pues, estrategias para defenderse y generan pues en Italia y en Alemania lo que se denominó primeramente el fascismo y el hitlerismo. ¿Cómo los ganó a los trabajadores? A través de las elecciones. Después de convertir a esas sociedades en sociedades militarizadas. ¿Ya? Y por tanto, lo que ha ocurrido efectivamente es, como dice, en las extremidades del capitalismo, decía Marx también, que iba a surgir, podía surgir el socialismo. Y las extremidades del capitalismo son para los países del tercer mundo, y en ese momento era la Unión, lo que fue la Rusia. Entonces, ahí es donde, en ese cordón débil del capitalismo, donde precisamente no había un desarrollo importante de las fuerzas productivas, surge esta revolución. Que esta revolución
fue un hecho histórico del siglo pasado, que efectivamente generó un proceso ya de liquidar con el capitalismo, de tratar de crear una nueva sociedad. Es cierto, ya. Lo que hubo allá es que quienes asumieron el gobierno o el poder después de 1917 no llevaron a la práctica lo que efectivamente recomendaba y decía Marx. Por ejemplo, reitero, no es suficiente abolir la propiedad privada, sino hay que socializar esa propiedad privada y que sean los trabajadores los que conduzcan la economía. ¿Eso ha pasado en la Unión Soviética? No. A los trabajadores han sustituido con el partido y ha surgido obviamente una nomenclatura que a nombre de los trabajadores ha hecho otra forma de dictadura, ya no capitalista, pero una forma de dictadura. Por eso hay un nuevo autor, que hay que leerlo, que hace un análisis profundo por qué cayó la Unión Soviética. Este autor es alemán, se llama Robert Kurz, y habla del socialismo de cuartel. Entonces, no es suficiente, reitero, abolir la propiedad privada sobre los medios de producción, ni reclamarse socialista. Sino hay tres cosas que no ha cumplido la revolución socialista hecha en la Unión Soviética. Primero, no se ha ya echado de lado el trabajo abstracto, es decir, el trabajo como sinónimo de mercancía y dinero. ¿Por qué razones? Podemos argumentar que seguramente estaban en la Segunda Guerra Mundial. Tú sabes muy bien que esos países después de la Segunda Guerra Mundial estaban totalmente devastados. Por eso es que en la Unión Soviética se hace la NEP, la economía de guerra. No obstante todo ello, la Unión Soviética en 70 años aparece compitiendo en el mercado mundial con el capitalismo con menos de 70 años de vida. ¿Ya? Es uno. No se tomó en cuenta ya el carácter fetichista de la mercancía, de la sociedad de la mercancía. Y finalmente no se dio el poder a los trabajadores. Cuando Marx habla, trabajadores del mundo unidos, organizados políticamente, no estaba diciendo que el partido sustituya a los trabajadores. No. Eso es lo que ha pasado. Estos son los hechos que se han dado en la Unión Soviética, y por eso es que yo no defiendo a la Unión Soviética, pero defiendo el objetivo y el ideario, la ideología de izquierda marxista fundamentalmente. Lo vamos a ir analizando posteriormente, Lucio. Son muchos aspectos muchos cuestionantes que se están levantando. ¿Algo más que decir, tal vez? Bueno, en ese sentido, ya cuando triunfa el capitalismo como tal, ya a partir del año del 74, 89 se cae el muro de Berlín, etcétera, etcétera. Y no olvidemos que Soros es uno de los principales elementos que hace caer a la Polonia y a la Unión Soviética. Ya es un magnate que le interesa fundamentalmente acumular riqueza, no le interesa si es de izquierda o derecha, pero quiere destrozar, quiere cosificar más el mundo. El Foro de Sao Paulo ya efectivamente pues surge como una instancia de resistencia al avance del neoliberalismo, como un espacio de lucha por retomar las banderas del socialismo, efectivamente, en otro ámbito, en un contexto donde el mundo avanza más con las banderas de la democracia, pero también en una profunda autocrítica de lo que significaron el socialismo real. Ahora, que sus líderes, incluido Chávez y los otros, hayan abrazado el socialismo o hayan leído a Marx, mentira, no conocían absolutamente nada. Entonces, si no conocías la concepción y la teoría marxista, no podías generar una nueva sociedad, no podías transformar tu sociedad. Y cuando surge este espacio de Foro Sao Paulo,
la mayoría está en un momento en que quieren ya avanzar, quieren responder a las políticas neoliberales, pero sin tener un horizonte socialista. Se vuelven más populistas y nacionalistas. Es el espacio donde surge el Foro Sao Paulo y es el tema que vamos a discutir posteriormente. Gracias, Lucio, gracias. Ramón, para no ser repetitivos nuevamente, ¿cuál es tu punto de vista con respecto al Foro de Sao Paulo y hasta lo que se ha comentado hasta el momento? Gracias. Sí, coincido con varias de las participaciones, pero fundamentalmente hay que reconocer que el Foro de Sao Paulo se crea, como bien decía Luz y decían los otros compañeros, a consecuencia de la caída de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Entonces, este Foro de Sao Paulo es convocado por el Partido de los Trabajadores de Brasil y por el Partido Comunista Cubano, que son los fundadores prácticamente, y aglutinan a todas las izquierdas casi en Iberoamérica, incluyendo a los grupos guerrilleros, ¿no es cierto? Las FARC, el ELN, todos los ELNs y todos los grupos guerrilleros que han provocado tanto desastre en el continente. Ahora, el hecho de haber creado un grupo de discusión y de replanteamiento de la izquierda, del marxismo y de autocrítica de la caída de la Unión Soviética, es un asunto que hay que recuperarlo. ¿Por qué? Porque eso demuestra que en el sistema capitalista, si quiere, en las democracias capitalistas, se permite pues la vigencia de la discusión política, de la diversidad del sistema de partidos políticos, cosa que la gente del Foro de Sao Paulo no lo hace, ¿no es cierto? Porque no se olviden que en el marxismo el planteamiento final es concreto: dictadura obrero-campesina. Es dictadura, y en dictadura no hay democracia, ¿no es cierto? Y entonces las izquierdas se disfrazan de demócratas, pero le cambian o amplían este fenómeno democrático a la democracia directa. Y la democracia directa no existe ni ha existido tampoco en la Unión Soviética, porque no se olviden que el que manda es el Partido Comunista, ¿no es cierto? Los dirigentes del Partido Comunista son los que deciden por todo el mundo. Y obviamente, como en Cuba, convocan a unas elecciones donde hay un solo candidato, y a través de estos éxitos de televisión, como se ha visto en estos gobiernos de izquierda o populistas que ahora se les dice, que tienen un montón de éxitos, ¿no es cierto? El proceso de cambio, la revolución bolivariana, no sé qué, pero son éxitos de televisión, que sirven solamente para ¿qué? Para lavar un poco el cerebro a la gente, lavarle el seso a la gente y hacerle creer que está viviendo en un proceso de transformación, de cambio, y que no es así, ¿no es cierto? Seguramente después vamos a revisar con un poco de detalle las conclusiones de este último foro de Sao Paulo que se ha llevado a cabo en La Habana hace una semana, y todas sus conclusiones son prácticamente mentirosas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que Lucio hace bien en hacer una autocrítica, pero al mismo tiempo reconoce una cosa importante: el capitalismo puede tener crisis, va a tener siempre crisis por los ciclos económicos que él plantea, pero tiene una capacidad, se recupera, por supuesto. Y da pena por la gente de la izquierda, porque hace 50 años que están esperando la crisis final, el entierro del capitalismo. Deben tener el ternito planchado para ir al entierro del capitalismo, y el capitalismo se ha enterrado a la Unión Soviética, a la Alemania Oriental, y ha provocado que China comunista se vuelva comercialista, comercial, ¿no es cierto? Está metida dentro de la globalización. Entonces yo creo que por ahí hay que comenzar el análisis. Primero, que este sistema en el que vivimos tiene una virtud: respeta el derecho de ejercer la ideología a todo el mundo, cosa que no hacen los gobiernos comunistas y ni tampoco estos populistas que han tomado Latinoamérica los últimos 10, 12 años. Ramón, en este aspecto de las crisis, por ejemplo, de ambos sistemas, hay muchos autores también que indican, por ejemplo, ya ha tenido las crisis, sabemos, el sistema de izquierda
el sistema socialista. Pero también hoy en día está recomponiéndose. Y justamente se está recomponiendo a través por ejemplo, de esos grupos que en un momento ha cooptado, como ser los feministas, ambientalistas, homosexuales, indigenistas, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, voy a citar a un es el lado oscuro de la izquierda, no recuerdo bien el título del libro, pero donde enmarca justamente, perdón, acá lo tengo, donde enmarca cómo se reestructura la izquierda nuevamente. El libro negro de la nueva izquierda, ¿ya? De Nicolás Márquez y Agustín Laje, donde indica cómo está reestructurándose a través de estos ya nuevos paradigmas, pero porque han visto que lo que tú decías, que el obrero, que la dictadura del obrero ya no funciona, o sea, en ningún lado ya no lo creen, ¿no? Textualmente lo dice acá, pero dice entonces, a través de nuevos paradigmas se están reestructurando. ¿Cuál es tu punto de vista? Hay una cosa, lo que dices es un poco grave, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo en otros términos, en términos casi eufémicos y gentiles, es que cuando se cae el muro de Berlín, un montón de activistas y de gente que vivía del marxismo, de hacer grupos políticos y de luchar por los pobres y de plantear ideas de igualitarismo, pierden su discurso y pierden un poco su forma de vida. Y entonces, el primer grupo que se forma, derivado del marxismo, son los verdes. O sea, toman otro problema, digamos, del mundo, de la humanidad, para convertirlo en una especie de lucha de la teoría de las contradicciones. ¿No es cierto? Claro. Después viene el feminismo, después vienen los gays, maricones, etc. ¿Por qué? Porque como decía Marta Harnecker, la izquierda nunca ha hecho partidos de masas grandes. Y lo que decía era, los pobres y los hambrientos van a ser nuestra izquierda social, o sea, se apropian de las necesidades de la gente que no tiene. Se apropian como una especie de militancia, ¿no es cierto? Y para ganar esa militancia, obviamente tienen que ganársela, ¿con qué? Con bonos, con todas estas prebendas que dan, fuera de la realidad económica de los países, ¿no es cierto? Ahí está la Argentina, un gran ejemplo, bonos a todo el mundo, no sé qué, olvidándose, agua casi gratis, luz casi gratis, no sé qué, y el rato que hay que ajustar la economía, levantan las manos y le tiran el cadáver a algún lidercito desesperado de la derecha, para que se haga cargo de los ajustes para después tener un buen discurso. O sea, con el populismo estábamos bien, pero miren, en 6 meses los neoliberales lo están fregando el país. No, lo que pasa es que es el anarquismo, la demagogia y la mentira, ¿no es cierto?, de estos gobiernos populistas, que a través de bonos y de prebendas mantienen adormecida a la población, entrando en graves crisis. Ahí está la crisis de Venezuela, la crisis de Nicaragua. Y hoy día en Bolivia también ya hay crisis, porque hay dos señales claras que el gobierno ha reconocido: el alza de las tarifas de energía eléctrica y la suspensión del proyecto Evocum. Son ya señales de crisis económica. La subida de impuestos vendrá, y alguien va a tener que hacerse cargo aquí en este país a corto plazo, a mediano plazo, de la nivelación del precio de la gasolina y de la devaluación del dólar, porque ya los organismos internacionales han dicho que el dólar en Bolivia está sobrevaluado en 40%. Wow. Perdón, Samu, tenemos una llamada. Aló, buen día, ¿con quién hablamos? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Edwin? Un saludo a todos los panelistas. Pablo, buen día. Bien, una breve participación para meter un poco de leña al fuego. ¿Cómo no? Hay que tomar en cuenta que la causa del comunismo es el sionismo, son los judíos. Entonces estamos viendo, ya quiero hacer una aclaración aquí, muy importante. La Alemania nazi, la Italia fascista de Benito Mussolini no eran una reacción del capitalismo, porque el capitalismo es judío, señores. O sea, las más grandes bancas internacionales en ese entonces, y desde mucho antes, desde la creación del Banco de Inglaterra y de la gran banca holandesa, ¿no?, que es el prolegómeno, la causa de las grandes, el surgimiento de esta banca internacional, son los judíos.
Ellos financian el comunismo, ellos son los capitalistas. Entonces, si Hitler luchó contra los judíos, igual que Benito Mussolini, mal puede ser pues, una reacción capitalista, la del surgimiento de los fascismos, porque después todas las naciones capitalistas del mundo, es decir, dominadas por los judíos, entre ellas Estados Unidos, ¿no? Inglaterra, se unen para destruir al nazismo y al fascismo con la Unión Soviética. Entonces, ¿quién está detrás de la Unión Soviética? ¿Quién financió a Marx? ¿Quién financió a Lenin, a Trotsky? Todos judíos, todos judíos. Los banqueros judíos. Entonces, ustedes olvidan ese fenómeno, porque detrás del Foro de San Pablo también hay financiando otro judío, George Soros. Entonces, ¿qué es lo que quiere Soros? ¿Por qué se está promocionando el tema de los derechos gays y de los homosexuales? ¿Por qué están metiendo en el Foro de San Pablo eso? La última declaración que ha salido del Foro de San Pablo es que se debe tratar estas temáticas, incluir la teoría de género. Porque el nuevo proletariado, ya que se han quedado sin obreros proletarios para su revolución social, para su lucha de clases, ya que se han quedado sin campesinos, porque el comunismo ha hundido a los obreros y ha hundido a los campesinos, ahora quieren aprovecharse de los colectivos LGBT, que ahora no son una minoría, son una mayoría, porque el colectivo LGBT, como homosexualidad, transexualidad, lesbianismo, etcétera, es una minoría, pero va a ser una mayoría gracias al uso de estupefacientes, drogas, a la libertad de expresión del eros que proponen los nuevos teóricos del socialismo, del comunismo. Ya ahí tenemos a Herbert Marcuse, ahí tenemos a Antonio Gramsci, que son los que han creado esta nueva modalidad para anarquizar las sociedades. No solo de los países capitalistas, porque la lucha del comunismo no es contra el verdadero capitalismo. La lucha del comunismo es por destruir y anarquizar las naciones para una globalización en la cual el pueblo elegido de los judíos va a ser el nuevo gobierno mundial. Entonces, señores, ya es hora de que luchemos contra este enemigo y denunciemos con chuis ya quiénes están detrás de estas conspiraciones. Ya la banca internacional y el gran capitalismo sionista judío. Vean lo que está pasando en Palestina. Entonces, eso, Edwin, mi aporte. Gracias, Pablo. Saludos. Gracias, muchas gracias por tu aporte. Bueno, tenemos media hora, por favor les rogaría a ser breves y concisos en lo que nos toca a 3 minutos para que podamos tener 2 rondas más. Estaremos con Sergio. Sergio, tu punto de vista con respecto a la desestructuración de la izquierda. ¿Será cierto que se está utilizando estos aspectos como ser o estas minorías que también decía Ramón, también el señor que le llamaba? Tu punto de vista. Sí, evidentemente está claro, ¿no es cierto? Si hacemos un análisis, por ejemplo, de quiénes componen el Foro de San Pablo, antes lo decía, fundamentalmente los partidos comunistas, los partidos socialistas, los movimientos de liberación, las guerrillas, ¿no es cierto? Como el M-19, la FARC, etcétera. Que están relacionados al narcotráfico. Claro, son, ¿no? ¿Y quiénes sustentan a estos grupos? Naturalmente, el narcotráfico. Entonces, el narcotráfico está de cabeza como padrino, como financiador, ¿no es cierto? Como inversor. Pero además, otros grupos de interés económico, como planteaba uno de los compañeros, el tema de Soros, etcétera, que hacen una conjura internacional grande y un peligro muy grande para la democracia latinoamericana y mundial. Entonces, este foro, ¿no es cierto?, es un peligro, no es un centro de análisis donde todos analizan y no, sacan estrategias, sacan recetarios para todos los países. Por ejemplo, decía, un recetario para todos los países donde entre el socialismo del siglo XXI es el cambio de la constitución política del Estado. Con el cambio de la sociedad política del Estado podemos hacer lo que queramos. Dividimos las sociedades, ¿no es cierto? Creamos odios, rencores, división, una de las características. Otra, eliminar cualquier tipo de oposición. No se puede opinar en contra, porque si no, bueno, ese es el antipueblo, es el imperialista, ese es el neoliberal, y en fin, todos los insultos habidos y por haber al que no opine de la misma manera. Controlar el poder judicial, con 2
motivos. Primero, para que cuando algún momento, si es que se diera el caso, ¿no es cierto?, ellos no puedan tener ningún juicio, no haya jueces capaces de juzgarles, ¿no? Entonces tiene que estar bajo la égide de ellos. Pero por otra parte, nos necesita judicializar la política. Eso quiere decir, este enemigo que a nosotros es peligroso, entonces, bueno, viene la justicia y le mete a la cárcel, pero por haberse tropezado, ¿no? Le busca cualquier pretexto. No real, obviamente, sino que es la forma de anular a la oposición. Por otra parte, ¿no es cierto?, limitar el progreso de la propiedad privada, ¿no es cierto?, en todos los campos, eliminar la libertad de prensa y expresión, para que la prensa no pueda denunciar semejantes atrocidades que se cometen en estos países, anular los derechos fundamentales de los individuos, están relacionados con la vida, la propiedad privada y la libertad fundamentalmente. Y a nivel, digamos, a nivel global, otras características son un desorden fiscal total, una anarquía donde nadie sabe quién, elevar los impuestos con o sin justificación, despilfarro de las arcas nacionales, maquillando algunas de las, con algunas obras, canchas, teleférico, con el caso, no, ahí está, pero ¿cuántos millones ellos están metiendo al bolsillo? Nadie sabe. Entonces, hay un manejo no transparente de las finanzas. Esas son características que ustedes pueden ver en todos los países que han caído en desgracia con este socialismo del siglo XXI y que el propiciador es el Foro de Sao Paulo. Gracias, Sergio. Sergio Tarqui. Hay algo que me llama la atención es cuando se habla de la desmilitarización. Es un aspecto muy importante que está dado a través del Foro de Sao Paulo. Ya hemos visto, por ejemplo, que se ha dado en Venezuela con la Guardia Nacional, ¿sí? Hay un grupo más, no recuerdo en ese momento, que son grupos paramilitares. Por ejemplo, acá en Bolivia se da la creación de la escuela antiimperialista, ¿sí? El cambio de símbolos, que es muy importante. No olvidemos que están utilizando, que acá también, incluso había militares que estaban denunciando que se quiere cambiar la lofa acá en Bolivia, ¿sí? Se quiere hacer igual que en Venezuela. No será cuán cierto. A ver, Sergio, tal que tu punto de vista. Bueno, estamos prácticamente asistiendo al siguiente evento. Primero, al margen de ciertas teorizaciones que se van agarrando como borrachera, ¿no? Entonces resulta que al final los embriagados del poder, ¿no?, del socialismo del siglo XXI y el comunismo a nivel internacional, lo único que hace cuando ya no tienen discurso, ya no tienen ideologías, ya no tienen nada sobre qué hablar, entonces frente a eso, ¿qué hacen? Acuden a los maricas, como Linera, acuden a, acude a los campesinos, a los indígenas, se barnizan, se ponen ponchos, se ponen todas las simbologías, ¿no? Agarran huipalas, agarran todo tipo de símbolos. Y esto no solamente se queda ahí en el poder de unos grupos, del poder del Estado, de las izquierdas, sino meten al interior del ejército. ¿Para qué? Anular las Fuerzas Armadas para meter a estos grupos ya mercenarios, ya no siquiera militares, mercenarios. Estos mercenarios que han de venir, hermano, en la puerta de tu casa te eliminan. Estás hablando en los medios, seguramente Sergio Tarqui ya está, porque ha hecho marica, ya está. Ya está. Seguramente lo van a cogotear en algún lugar. Entonces, estas acciones, lo único que persiguen es cuatro cosas. Eliminar la democracia en Bolivia, en Latinoamérica, las libertades, la justicia. ¿Para qué? Y reitero, para que simplemente a título de comunismo de izquierda, unos cuantos, un grupículo de oportunistas que se vuelven remagnates. ¿Cuántos millones tiene Fidel Castro en Cuba? ¿Cuánto ha tenido? ¿Cuánto de fortuna? En Venezuela, en Bolivia, ya vamos a ver. Estos comunistas que han dañado a la nación. Desde la vida republicana, estimados, los comunistas siempre han estado metidos, y hacen el MNR, metido en cualquier partido. Yo creo que en Bolivia lo que tenemos que hacer es pelear de frente contra estos sistemas. Yo digo a Lucio, así, abiertamente, hermano. Estas teorías del socialismo, las teorías del socialismo del siglo XXI, de los keynesianos, lo único que están apostando es eliminar las culturas y el avance de las culturas auténticas. Por ejemplo,
¿Qué tiene que ver el socialismo, el comunismo con el camirismo, con los cataristas, con los quechuas, los aymaras, que tienen otra visión, si su visión es capitalista? Gracias, señor. Sergio, Lucio, tienes, a ver, ¿cuál es tu punto de vista? Y también algo importante, cuando se está hablando de la desmilitarización, ¿cuál es tu punto de vista? A ver, primero que nada, este foro de Sao Paulo y los grupos que están ahí evidentemente son expresiones de izquierda, absolutamente todas, ¿ya? El grave error que están cometiendo este grupo es que no se están haciendo autocrítica de lo que significó el socialismo real. No es posible comprender en este siglo el socialismo sin el respeto a los derechos humanos. No es posible comprender el socialismo ya sin la participación directa de los productores, de los trabajadores en el manejo del poder en este siglo. Y no solamente de los trabajadores, sino de la población en su conjunto. Estoy plenamente de acuerdo que hoy en día el sujeto político ya no es la clase obrera, ya no lo es, por muchas razones, porque resulta que la clase obrera que ha conocido Marx en su inicio del capitalismo, ya era una clase obrera que estaba recién incorporándose a un proceso de industrialización. Las fuerzas productivas recién estaban saliendo de la cuna del desarrollo como fuerzas productivas, ya. Si uno lee el Capital de Marx, va a entender precisamente qué estoy queriendo decir. Ahora, esa clase, ese sujeto político que entre comillas era la clase obrera, o ya no lo es. El propio Marx era un hombre, un personaje que admiraba, entre comillas, el capitalismo. Pero no en su lado negativo, no en su lado de explotación, sino en su lado progresista. Él decía que no hay, en el manifiesto comunista decía que no hay otra sociedad, ¿ya?, que ha hecho avanzar tanto las relaciones de producción, no hay otra sociedad tan superior como el capitalismo en este momento. ¿Qué estaba queriendo decir? Que ese era el avance de la humanidad, del sentido del desarrollo de la sociedad. ¿Ya? Cuando Marx empieza a tomar como sujetos a los trabajadores, es porque en ese momento los trabajadores estaban en una situación de miseria total. Si uno lee las obras de Engels, la situación de la clase obrera en Inglaterra, va a ver cómo vivían los obreros. Estoy hablando de los primeros obreros. Hoy los obreros ya no están en esa situación. Ya Herbert Marcuse habla de que los obreros se han integrado al sistema. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que se han integrado al sistema? Tienen una vida confort, en fin, todo aquello. Que muchos de ellos inclusive ya no piensan en el socialismo. Pero esta es la apariencia, es lo superficial. ¿Ya? De todas maneras, el capitalismo está llegando a su fin. Ha tenido siempre hasta ahora la capacidad de recrearse. En el capitalismo ha habido aproximadamente unas 8 crisis. Y ha habido una sola crisis en el socialismo y se ha caído. En cambio, en el capitalismo 8 crisis, podemos ir mencionando. Pero esta crisis que está viviendo el capitalismo ahora está incorporando y está afectando no solamente a los trabajadores, sino al medio ambiente, a las culturas. Esa es la globalización. ¿Ya? Entonces, uno no incorpora a los gays y a los maricones porque algún ideólogo se le ha ocurrido, no. Lo que está pasando es que ahora se está reclamando los derechos ya no solamente del hombre, sino de la naturaleza. Y eso no es ningún invento de ningún indianista ni de ningún Pachacuti. Ya Marx decía, ya en el libro, en el Capital de Marx, lo que pasa es que en este país no leen el Capital de Marx. Decía Marx que la fuente de la riqueza es el trabajo, que es el padre, y la naturaleza o la tierra, que es la madre. Hoy en día el propio Marx decía, el capitalismo destruye al hombre y destruye a la naturaleza. Entonces, desde ese punto de vista, este capitalismo está llegando a su fin. Porque efectivamente, ahora, ¿cuál es el poder mundial?
¿Por qué le interesa a Soros todo esto? En este momento el dinero circulante está en la esfera de la circulación. ¿Dónde se gana más plata? ¿En la producción? No. Se gana más plata en el trata y tráfico de drogas, de armamento y de personas. Exactamente. Eso es circulación, eso es productivo. El capitalismo está llegando a su miserable situación, a expresar su cara más odiosa, su barbarie. Entonces, el objetivo del socialismo y la lucha por el comunismo sigue vigente. No con estos, yo no lo estoy defendiendo al Foro Sao Paulo, y menos al MAS, porque los que están gobernándonos hoy a nombre de socialismo o comunismo no conocen ni papa de lo que es esto, ¿ya? Entonces simplemente son populistas. Gracias, Lucio. Zamón, por ejemplo, cuando hablamos de la subvención del Foro de Sao Paulo, por ejemplo, muchos indicaban evidentemente que George Soros, un gran magnate que está haciendo lo que quiere en el mundo, pero también no olvidemos un aspecto, por ejemplo, que el año 2015 se dio justamente otro financiamiento que era a través de estas empresas de la Odebrecht, ¿ya? Que sabíamos muy bien cómo financiaba a estos grupos supuestamente de izquierda, ¿sí? Que después se cobraba, por ejemplo, si financiaban, por ejemplo, con unos se cobraban con 20, con 30, ¿no? O sea, hasta ahí tenemos dos financiamientos, y podríamos enumerar una serie de financiamientos. Entonces, esto de izquierda no estuviera mal, está malintencionado. No, la izquierda puede tener buenas intenciones en su lógica, ¿no es cierto? Ya. Porque mientras habla contra la globalización, ¿qué plantean? ¿O qué es lo que desearían como paradigma? La lucha revolucionaria global, o sea, otra globalización, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, como estos últimos 10, 15 años hemos sido gobernados por gente de izquierda del Foro de Sao Paulo, a nombre del socialismo, como dice Lucio. Y es gente que ha demostrado que no tiene reparos en mejorar su situación económica. Entonces, el financiamiento de Odebrecht no es nada más que un financiamiento delictivo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Viejo, yo te hago el favor de hacer el foro, pero vos después me haces el favor de hacerme millonario con construcciones. Exactamente. Pero en contraparte, vos me vas a hacer de nuevo millonario subiendo al doble el precio de la carretera. Porque lo que es un espacio de discusión queriendo reestructurar una nueva internacional comunista frente al supuesto enemigo que es el capitalismo o el neoliberalismo ahora, ¿no es cierto? Y de todas maneras no son gente en la que se pueda confiar, digamos, porque nos hablan de solidaridad, ¿no es cierto? Nos hablan de la defensa de los más humildes, de los pobres, de los abusados, no sé qué. Sin embargo, apoyan al gobierno de Nicaragua, ¿no es cierto? Y textual, dicen en sus conclusiones, la batalla por Venezuela es la batalla por el continente y por el mundo, ¿no es cierto? Y se inventan que en el país apoyan la reelección del presidente Evo Morales porque según ellos está enmarcado en la ley. O sea, no sé si están mal informados, les han ido a mentir o tienen la capacidad de mentir así sin ponerse colorados, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de contradicciones en estas conclusiones del famoso Foro de Sao Paulo. Ahora hay cosas lapidarias que dice hay que procurar la penetración también en los medios de comunicación convencionales y comerciales, ¿no es cierto? O sea, hacerse dueño de la comunicación porque es el arma más efectiva en la lucha política, ¿no es cierto? Entonces, yo veo que más o menos este Foro de Sao Paulo tiene sus intenciones, obviamente, pero no sé si van a surgir. Porque mientras haya mercado, libertad de mercado, Propiedad privada. la gente no va a permitir el avance de estos procesos socialistas, economistas. Y peor, cuando los inventores del socialismo, los rusos, ¿no es cierto?, se caen, como dice Lucio, sin que medie presión alguna. Un día como los pajaritos se ponen pulpos y se mueren, porque no ha sido necesaria la Tercera Guerra Mundial, la Cuarta Guerra Mundial,
ni la bomba termonuclear, nada, se han muerto por inútiles, porque no funcionaba el sistema, Exactamente. ¿no es cierto? El capitalismo ha revivido varias veces, porque tiene esa Esa capacidad. capacidad. ¿Por qué? Porque la gente está en condiciones de demandar, la gente está en condiciones de tener iniciativa privada, de hacer un negocio, de poner un kiosco de Haddock, no sé, pero hacer actividad de iniciativa privada. Y eso va a seguir en el mundo. La China es un país ya prácticamente incorporado al capitalismo, ¿no? Ahora obviamente ha provocado digamos, el desarrollo de un montón de millones de chinos empobrecidos por el comunismo radical que había. Hoy está en otra onda, está en un proceso de incorporación de la sociedad al desarrollo tecnológico de la humanidad. Gracias, Ramón. Bueno, ahí tenemos exactamente 3 minutos. A ver, bueno, vamos a pasarnos un minutito. Un minuto, breve, por favor. Para terminar, mira, Sergio Tarqui. me recuerdo algo. Han llegado a tal cinismo las izquierdas latinoamericanas, quiero decir, de que ni siquiera a su mentor, a su gran líder que ha gobernado no sé cuántos años en Cuba, no le han hecho caso, ni siquiera al mensaje antes de morir. ¿Qué dijo Fidel Castro? En un medio en Estados Unidos, si no me recuerdo, un periodista americano, no le dicen, hasta usted qué sugiere que su modelo es pertinente o no, que puede imitarlo, en qué países, qué cosas debe mejorar. Que dice, yo sugiero que el modelo no se repita, es inaplicable, no funciona. Mire, y ahora los actuales siguen aplicando las mismas medidas, o sea, ya están enfermos. Simplemente con eso. Gracias, Sergio. Sergio Alemán, tú... Bueno, simplemente por a favor. manera de despedida, decir de que no creo que el capitalismo esté en sus últimos días, como dice el colega. Por el contrario, creo que está más exitoso, vigoroso. Lo que está en sus últimos días es el socialismo del siglo XXI. Lo que está en sus últimos días es la izquierda tradicional, retrógrada, que no puede, digamos, surgir porque no hay un solo país en el mundo donde haya triunfado así el socialismo, bueno, malo, lo que sea. No hay, demuestren uno. En cambio, el capitalismo sí. Ahí tenemos todos los países asiáticos, tienes Corea, la propia China que ahora está adoptando el modelo capitalista. Entonces creo que está más fortalecido que nunca. Y en el caso de nuestro país, naturalmente tenemos todavía un problema que resolver, pero vamos a recuperar la democracia. Gracias. De igual manera, Lucio, Bueno, breve, por favor. lo que pasa es que estos grupos del socialismo siglo XXI se han ayornado al sistema, se han acomodado. No son la expresión de la izquierda, mucho menos de una izquierda revolucionaria. Son simplemente una impostura. Son capitalistas. Si analizamos los puntos que se han aprobado en el Foro Sao Paulo, están defendiendo en el fondo a las grandes transnacionales. Están defendiendo la propiedad privada. Por tanto, el verdadero socialismo, los verdaderos políticos comunistas, ya de la democracia insurgente, del socialismo insurgente, se están organizando recién. Yo no he dicho en ningún momento que está en últimos días el capitalismo. El capitalismo va a llegar a su fin, como han llegado a su fin todos los modos y sistemas de producción. Ese es el mensaje. Gracias.